Bueno, pues vamos a iniciar el mensaje del día de hoy. El título de la predicación es El diseño de Dios para su iglesia. El diseño de Dios para su iglesia. ¿Y por qué estamos interrumpiendo un poco la secuencia que traemos de Filipenses? Porque a propósito de lo que estamos viendo de eclesiología en la clase dominical, creo conveniente que tratemos este tema. Y yo no sé si en el futuro estemos haciendo cosas semejantes para ir juntando la enseñanza de las clases que damos junto con las meditaciones, porque se vuelve algo muy rico. Y quiero iniciar con una pregunta, que de alguna manera lo veíamos hace rato. ¿Te puedes imaginar una iglesia sin pastores? ¿Te puedes imaginar una iglesia sin diáconos? ¿Cómo sería una iglesia así? Cada quien interpretando las escrituras como cree. Veíamos el viernes, por ejemplo, que estábamos buscando la definición de una palabra y que si la buscábamos en un diccionario común y corriente, no nos daba la interpretación correcta, sino que nos teníamos que ir al original. Y como era del Nuevo Testamento, pues nos fuimos a ver en el original, en el griego, qué significaba y nos daba ya un contexto mejor. Entonces imagínate sin tener pastores, diáconos que tengan una preparación para interpretar las escrituras de manera correcta, bueno, pues sería un desorden. Y la realidad es que hoy hay muchas iglesias que interpretan y que enseñan la Biblia sin una preparación correcta. Una congregación sin principios, sin dirección, para dónde vamos, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, sin orden, con ausencia de autoridad. Sería realmente algo tremendo. Y pareciera algo normal, pero si te das cuenta cómo la palabra de Dios, desde su estructura, nos enseña cómo es. La iglesia es del Señor, hermanos. Y Él ha diseñado la función que tú y yo, y así hablo de manera individual, desarrollamos dentro de la iglesia. Hoy existen varias iglesias sin pastor. Y peor aún, con pastores sin el conocimiento del Dios Santo. La palabra de Dios dice que si alguno aspira a convertirse en pastor o en diácono, desea una posición honorable, pero de mucha responsabilidad. Porque a ti te van a pedir cuentas de ti, o varón te van a pedir cuentas de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Pero los que el Señor ha puesto en nuestro corazón ponernos al frente en el liderazgo de una iglesia, aparte de eso, nos va a pedir cuentas de ustedes. Y es mi responsabilidad poderles decir de una manera correcta lo que dice la palabra de Dios. Alguien que el Señor habilita para ser líder, y líder en el sentido de estar al frente predicando y enseñando de una manera correcta, Dios te habilita. ¿Para qué? Para corregir y equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Es precioso venir, sentarnos, escuchar una buena predicación, una predicación bíblica, que el Señor nos mueva nuestro corazón y que podamos tener claro qué es lo que tenemos que pensar, hacer y sentir para enfrentar las cosas allá afuera. El anhelo, hermanos, de pastorear una iglesia es una obra santa, de la cual rendiremos cuenta todos aquellos que estemos al frente de una iglesia ante todo el poderoso. Vamos a orar, hermanos. Te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia nos permita salir de este lugar de manera diferente. Que tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nos deje claro el rol que tenemos que desempeñar en tu iglesia. Tú has tenido, por pura gracia, por amor, el salvarnos, Señor. Nosotros nos queda claro que sin merecerlo, así tú lo decidiste. Ayúdanos a entender qué es nuestra función en tu iglesia. Te lo rogamos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Te ruego, hermano, que abras tu Biblia en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios.
Efesios capítulo 4. Y el propósito de la enseñanza de hoy es demostrar a la luz de la Biblia dos cosas. La primera, la misión de los pastores. ¿Cuál es la misión de los pastores que vamos a ver ahorita en Efesios 4? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y dos, la tarea del creyente, que es participar activamente en la obra del ministerio. Efesios, hermanos, se caracteriza por una transición. ¿Entre qué y qué? Entre la verdad doctrinal y la aplicación práctica de esa verdad. Te dice la carta, y normalmente Pablo así escribe sus cartas, tiene una parte del deber ser y la segunda parte es la aplicación práctica. Y lo hace en dos sentidos o en dos profundidades, a nivel iglesia y a nivel individual. Hay mandamientos generales y hay mandamientos particulares en la palabra de Dios. La salvación, obedecer la palabra de Dios es un mandamiento general. Pero la palabra, y ahí en Efesios, por ejemplo, nos dice el rol del esposo, el rol de la esposa, lo que tienen que hacer los hijos. Hay mandamientos particulares y generales. Los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios, pues es la posición del creyente. Y si tú te vas a Efesios 1 y lo tienes ahí, nada más dale la vuelta. Por ejemplo, ¿cuál es la posición del creyente? Ahí en el capítulo 1 dice que, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Mediante Jesucristo, dice allá en el versículo 5, para alabanza de su gloria. En él tenemos redención, dice el 7. El 13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo. Dice que ahí en ese capítulo que el Señor nos dio como garantía de sus promesas y de lo que Él dice al Espíritu Santo. Esa es nuestra posición como creyentes. Y de los capítulos 4 al 6 nos dice cómo debe de ser nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar del creyente con base en lo que se dijeron en los 3 primeros capítulos. Y al inicio del capítulo 4 marca esta transición. Y Pablo, fiel a su personalidad, después de Cristo, un hombre que el Espíritu Santo lo transformó de ser un asesino de cristianos a ser una persona con la carga de predicar el evangelio. Y nos dice que nos ruega. Y fíjense, esta palabra es tan especial en el sentido que si lo quisiéramos parafrasear es, por favor entiende, para que te vaya bien, no seas necio. Es un ruego, pero al mismo tiempo es algo firme en donde nos está diciendo, cree en lo que te voy a decir aquí. Pablo ruega que los creyentes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que haya congruencia. Y en los 3 aspectos de la personalidad, hermanos. En la manera en cómo piensas. En la manera en lo que sientes. Y en la manera de tu voluntad. Algunos comentaristas le llaman en la parte evolutiva de la voluntad. Muchos nos vamos solamente con el tema de la conducta, lo que se ve. Pero se decía ahorita en la mañana, a veces eso es muy fácil, porque es lo único que se ve. Pero, ¿qué estás pensando, hermano? ¿Qué estás pensando, hermana? ¿En dónde están tus ojos? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿En qué estás sintiendo? ¿En lo que tú sientes en relación con otra persona es bíblicamente correcto?
Dice ahí una canción que muchos cristianos luego cantamos también, que le hagamos caso a nuestro corazón. Pero dice la Biblia que es engañoso. La unidad como mandato. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Y hay una primera instrucción que nos da el apóstol Pablo en esta carta. Efesios 4, versículos del 1 al 6. Y vamos a ver que la unidad que demanda la palabra de Dios es una ordenanza. Hermano, hermana, no es, bueno, pues sí que lo haga el pastor y los diáconos. A mí no me toca. A ti y a mí nos toca. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Cómo? ¿Cómo? Te lo dice en el 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. O sea, no de manera hipócrita. Lo voy a aguantar nada más porque estoy aquí en la iglesia. No, te dice que con amor. 3, esforzándose porque es complicado. Habemos hermanos difíciles de amar. Esa es una realidad. Habemos esposos difíciles de amar. Hay hermanas difíciles de amar. Pero la palabra de Dios dice que nos debemos de esforzar. ¿Por qué? Por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que la primera demanda práctica para la iglesia es vivir en unidad. ¿Qué estás haciendo, hermano y hermana? ¿Qué estoy haciendo yo para mantener la unidad de la iglesia? Platicábamos el viernes que de alguna manera los viernes que estamos estudiando la palabra de Dios, somos una avanzada aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un conocimiento adicional. ¿Y eso qué implica? Una responsabilidad mayor. Entonces yo tengo que buscar y demostrar y mantener algo que el Señor me está diciendo en su palabra, que es mantener la unidad. ¿Cómo lo hago? Por eso nos reunimos y nos congregamos los domingos para decir al hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Quieres que ore por ti? Esa es una manera que luego puedes considerar cuando te preguntas si he crecido espiritualmente. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A que la iglesia te dé o a dar? Esa es una medida. Es que no me dieron en la iglesia, es que no me saludan. Está bien, no te digo que está mal, es parte del proceso del crecimiento de la iglesia. Pero cuando ya vas a la iglesia, necesito ir a la iglesia porque quiero orar con los hermanos, quiero adorar al Señor con los hermanos, quiero saber cómo están los hermanos. Quiero tener esa coinonía con los hermanos, con lo que creen, los que creen igual que yo. Y eso es algo que pone el Espíritu Santo en nuestro corazón. A veces creemos que tú y yo hemos decidido venir hoy a la iglesia. Pues te digo, hermano, que no es así. Es el Espíritu Santo que lo pone en tu corazón. Tú y yo somos pecadores. Esta unidad no es algo que los creyentes deban crear. Eso ya lo puso el Señor a través de su Espíritu Santo. Es algo que debemos mantener. ¿Y cuál es el fundamento de esto? La fe en Cristo que tienes tú y que tengo yo. Acompáñame a Colosenses 3. Ahí está un poquito más adelante. Colosenses 3, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y mira lo que dice Colosenses 3:14 en relación con el tema de la unidad. Porque esta unidad no es algo particular, es algo que se maneja de manera constante en la palabra de Dios. Y si es constante, nos queda claro que es algo que tenemos que estar haciendo. 3:14 de Colosenses, dice así la palabra de Dios: sobre todas estas cosas,
el título de esa parte que estamos viendo de Colosenses se llama la vida vieja y la vida nueva. O sea, cómo éramos antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Se decía hace rato, oye, es que llego del trabajo y llego... Hermano, no hay justificación para que llegues a tu casa y desates y hagas todo lo que quieras porque tengas una justificación para enojarte y traer todas tus frustraciones a la familia. Por eso tienes al Espíritu Santo. ¿O qué entonces no crees que el Señor hace eso en tu vida y te quieres justificar diciendo, porque tengo muchos motivos me voy a enojar? Dice la palabra en Hebreos que hay que luchar hasta la sangre para evitar el pecado. Y apenas nos llega una tentación y nos vamos, suavecitos. Cuando nos debemos poner firmes y Señor, ayúdame. No puedo con esto, no puedo con mi ira. Ayúdame a controlarla. No puedo con este deseo que sé que está mal. Yo no puedo, Señor, ayúdame. Pero nos vamos por la libre. El texto describe estas 7 realidades, regresando a Efesios 4. 7 realidades que tenemos tú y yo como nuestra posición como creyentes. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Todo eso contribuye para que seamos una familia, por eso nos llamamos hermanos. Tenemos un solo Padre. Y estas realidades es la base inamovible de esa unidad espiritual que demanda la iglesia. El mantenimiento de esta unidad exige las virtudes del versículo 2. Humildad, mansedumbre, paciencia y solicitud. Filipenses 2:3. Ahí está. A propósito, están los textos juntos, hermanos. Filipenses 2:3. Mira lo que dice. Porque tú podrías decir, y no me voy a meter en problemas de que levanta la mano a ver quién es humilde. Porque los que la levantemos ya la perdimos. Ya no somos humildes. Mira una definición de lo que implica la humildad, por si tú dices que eres humilde. Filipenses 2:3 dice, no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante como a sí mismo. Eso está tremendo. Si luego ni con nuestra pareja hacemos eso, híjole, a ver, yo me agarro mi pieza de pan, no se la vaya a comer. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y esto no lo digo como un ejemplo. Allá hay una canasta de dulces. ¿Cuál es el pensamiento mío, no de ustedes? Voy a agarrar, no se los vayan a acabar. Y me voy, porque yo quiero dulces. Entonces agarro 5 o 6, agarro un puño y me los guardo. Agandallo. No estoy pensando. Y luego aquí en la iglesia. Porque mi pensamiento es para el ganador, para mí. Ese pensamiento es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo traemos de toda la vida. Y es una lucha que debemos de poner en manos del Señor, hermano. Hombres y mujeres. La sociedad nos ha enseñado a ser gandallas. Todo para mí, nada para aquel. Y lo pasamos a la familia. Entonces, si tú no eres humilde, no puedes ser manso, porque es la siguiente característica. Mansedumbre es poder bajo control. Jesucristo fue manso.
Él tenía poder para hacer lo que él quería. Dice que podía bajar las legiones de ángeles, pero no lo hizo. Yo tengo el poder para hacer lo que yo quiera como hombre de la casa, pero el Señor me dice que sea manso. Pero no lo puedo hacer si no soy humilde. No puedo tener paciencia si no soy humilde y manso. ¿Es difícil? Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, claro, porque somos pecadores. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. El propósito del ministerio, hermanos, la iglesia es la preservación de la unidad a través de ¿qué? Del servicio y del amor. Eso debe ser una característica del cristiano, ser servidor y amar a sus hermanos, amar a la familia, procurar lo mejor. Debemos estar ocupados en enseñar la bendita palabra de Dios. Eso es nuestra prioridad. Y todo aquello que estorbe para eso, deséchalo, porque nos estorba. Debemos estar ocupados en enseñar la bendita palabra de Dios porque el crecimiento lo va a dar el Señor. 1 Corintios 1:10, acompáñame ahí. Como parte de sustento de lo que te estoy diciendo, porque yo no es algo que yo te estoy inventando, hermano. No, es algo que lo dice la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios 1:10. Y en esta parte vamos a ver que hay una exhortación a la unidad. Y si te fijas, es constante este mandamiento. Primera carta a los Corintios 1:10. Dice así la palabra de Dios en Primera a los Corintios 1:10. Les ruego, otra vez característica de Pablo, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Que hablen lo mismo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Todo aquel que llegue, oye hermano, fíjate que a mí ya no me está gustando esto de cómo están poniendo las mesas. A ver hermano, vamos a platicarlo con el pastor, vamos a platicarlo con los diáconos. No te molestes. Seguramente ellos en su buena intención están buscando hacerlo de esta manera porque se les hace más conveniente. Pero si tú crees que hay algo que está mal, vamos a comentarlo. Que tú y yo tengamos esa capacidad dada por el Espíritu Santo para que cuando veamos que hay una situación de conflicto o de duda, en lugar de que, no, sí tienes razón, no, son tremendos. Y el pastor más. Se cree mucho. Vamos a buscar obedecer la palabra de Dios y ser promotores de la unidad de la iglesia. Déjate la pongo con esta analogía. Esto es como una orquesta sinfónica. Hay diferentes músicos. No sé si has visto la estructura de una sinfónica. Hay los instrumentos de viento, de percusión, el violín y no sé. ¿Y están todos separados? Los violines están juntos. Los de viento están juntos. Tocan diversos instrumentos. Y ahí eso, si lo pasamos a la iglesia, somos el conjunto de creyentes con dones diferentes. Cada quien el Señor dice en su palabra que el Espíritu Santo nos dio dones para servir a la iglesia. Ahora, todos en esta sinfónica persiguen a un mismo director, que en nuestro caso, ¿quién es? Cristo. Y una sola partitura. La partitura es donde viene la música, la siguen, ¿no? Van leyendo, tocan o, no sé, el instrumento que le corresponde. Aquí dice cómo debo de hacerlo. ¿Y qué hace la música? ¿Todos van por su cuenta? No, crean una armonía, porque cada quien está desarrollando el rol que le toca. Crean armonía. Si tú o yo no estoy haciendo mi papel dentro de la obra de la iglesia, del ministerio que el Señor nos ha encargado, ¿va a haber armonía?
no la va a ver, hermanos. Imagínate, estaba escuchando el bolero de Ravel, que empieza de más a menos y ahora entendí que va un solo de cada instrumento y se va juntando y termina precioso. Uno de los puntos con los que inicia es con un tambor. Si no hubiera un tambor, no sonaría bien. Si no estuvieran los violines, no sonaría bien. Tú tienes una responsabilidad dentro de la iglesia dada por el Señor. No me toca a mí, no le toca a Isaac, no le toca a Aurelio, ni a los diáconos. Es algo que el Señor te dio, un don para ponerlo en el servicio de la iglesia. Y hermano, cuando estés en la presencia del Señor, no va a estar el pastor a tu lado. Parece, no, Señor, sí, pero sí iba los domingos y no cabeceaba. Yo la veía que luchaba para no dormirse. No. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Ahora, la otra, que muchas veces nos vamos, es que yo no sabía. ¿Cómo no? ¿Para qué vienes los domingos? Ahora ya lo sabes. Que tienes una función dentro de la iglesia. Vivir de manera digna significa alinear el comportamiento de todos los días a lo que dice la palabra de Dios. Eso es vivir de manera digna. Y da una evidencia, una demostración de que el Señor te está transformando por dentro. Y muchos podemos dar testimonio de esto. Hay una transformación interna a través de ¿qué? De cómo pienso, de lo que siento, de lo que digo, de lo que me comporto. Ahí es en donde yo demuestro que realmente el Señor me está transformando. No porque cante muy fuerte, o porque me pongo aquí, hermanos, y alzo la mano, y aplaudo, y digo. No, hermanos, y no digo que eso esté mal. La adoración es allá afuera, en casa, en el trabajo, con tu familia, con tus compañeros de escuela. Allá es la evidencia de la transformación de lo que el Señor está haciendo en tu corazón. Es un esfuerzo activo por la unidad. La paz y la unidad no son automáticas, requieren diligencia, requieren compromiso y requieren un esfuerzo para mantenerlo. Estas prácticas de estos versículos implica priorizar la paz, superar divisiones y fomentar un ambiente de amor dentro de la iglesia, que reflejemos el carácter de Cristo. ¿Te han dicho a ti alguna vez, oye, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no te angustias en estos momentos tan difíciles dentro de la empresa? ¿Por qué ante los problemas los asumes con valor, reflejando el carácter de Cristo? Por eso el Señor nos da la estrategia divina para realizarlo. Versículos 7 al 10, ahí en Efesios 4. Y vamos a ver aquí en Efesios 4:7 la distribución soberana de los dones, porque el Señor te dice el qué, del 1 al 3, nos empieza a decir el cómo, aquí en el 4, y en el 4:7 te da las herramientas, te va a habilitar de cómo lo puedes hacer. 4:7 de Efesios dice así, pero cada uno, por eso es que eres tú, soy yo, de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es algo que el Señor te dio. Versículo 8 de Efesios 4. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. El Señor los da a través de su Espíritu Santo. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Aquí hace un poquito de exégesis. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Aquí, ¿qué está estableciendo la palabra, hermanos? Que la capacidad para el servicio del cristiano, del creyente, viene directamente del Señor.
El Señor te da el recurso. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Si no los trabajas, presta para acá porque acá lo van a usar. Te los va a quitar el Señor. Y aquellos que hemos pasado por esa situación, es real, hermanos. Es real eso. El Señor te da el don. Si tú no lo usas de una manera correcta, el Señor te lo quita. Hasta que te pones en orden y te alineas a lo que dice el Señor en su palabra, el Señor entonces ve esa transformación, esa actitud de querer obedecer, y el Señor empieza a dar. Los dones son el resultado de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, de su ascensión y exaltación. Ahora, hablando de liderazgo, este liderazgo en la iglesia no se origina por el atractivo humano, no se origina por la aprobación, no se origina por la elección de la congregación. Es una autoridad dada por el Señor. Eso lo da el Señor. Y por eso ahorita comentaba Isaac, no cuando te nombran anciano o te nombran pastor o diácono, a partir de ese momento empiezas a predicar y empiezas a servir. No, ya es algo que ya traes. Y sencillamente lo único que se está haciendo es oficializando. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, versículo 4:11, que es el don de liderazgo estratégico, que es para personas constituidas por el Señor. Este versículo identifica los dones que Cristo ha provisto. Efesios 4:11, para la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Fíjate lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros, ¿no, verdad? Nada más dijo ahí, a otros pastores y maestros. ¿Por qué dice eso? Parece como que no tuviera importancia. Pero sí es importante que no dice, y otros maestros. ¿Y sabes por qué no lo dice? Porque la función de pastor maestro va junto, no va separado. Si eres pastor, el Señor te habilita para enseñar. Y si el Señor te habilitó para enseñar, entonces estás reuniendo uno de los requisitos para el pastorado. Cuando empiezas tú a enseñar, el Señor, a través del Espíritu Santo, te hace entender sus maravillas de su palabra. Nada tiene que ver cuando tú estás recibiendo solamente la enseñanza, hermano. Cuando tú ya la das, te preparas, haces tu exégesis, te adentras en la palabra de Dios, te das cuenta que es algo precioso. Y entonces dice, Señor, aquí estoy. ¿A dónde quieres que vaya? Aquí estoy. Llévame a donde tú digas. Mira lo que dice Efesios 2:20. Espero no equivocarme. Efesios 2:20. Voy a hablar un poquito, nada más así como un paréntesis, de los apóstoles y profetas, porque ese es un tema que a veces nos hace ruido. Fíjate, dice Efesios, es más, desde el 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Por eso somos hermanos, ¿sale? Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El comentario que hace aquí la Biblia del estudio de la Reforma de este versículo, déjate lo leo. Dice, los cimientos de la casa de Dios fueron puestos una vez y para siempre. ¿Por quién? Por los apóstoles y profetas. Ya no recuerdo, en algún momento decía esto, ya no sé si los viernes o en una predicación. ¿Cuántas veces se puso el fundamento o los cimientos de este edificio? ¿Lo seguimos poniendo? No, ya están puestos. Y para siempre por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. La piedra angular es Cristo. Ahora vete ahí mismo en Efesios 3:4. Fíjate lo que dice. Efesios 3:4. En vista de lo cual, leyendo podrán entender mi comprensión del misterio.
El misterio es algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento y se está revelando en el Nuevo. Del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu, a saber que los gentiles, ese es el misterio que se está revelando, hermanos, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y continuando con el Evangelio, con la nota que les digo de la Biblia del estudio de la Reforma de estos versículos, dice, Pablo mostrará que el rol fundacional de los apóstoles y profetas consiste en recibir la revelación, y por eso tenemos nuestra Biblia, del misterio de Cristo previamente oculto y la inclusión de los gentiles entre su pueblo, tú y yo, que somos los gentiles. El hecho de que los apóstoles y profetas pongan el cimiento de la iglesia es un indicador de que estos oficios han concluido. Por eso aquí ya no hay apóstoles y profetas. Esa función ya dejó de ser, ya lo hicieron. Continúo, puesto que los cimientos han sido establecidos, ya no hay necesidad alguna de apóstoles y profetas en la iglesia. Hasta que Cristo regrese, la iglesia se edificará sobre ese fundamento sin tener que añadir nueva revelación. Nada de sueños y que el Señor me dijo, cuidado. Sino al comprender mejor lo que los apóstoles han dejado y aplicar con mayor fidelidad su enseñanza por los creyentes. Fin de la cita. Aquí el punto es que Cristo dio personas, no programas, no actividades. Cristo no simplemente otorgó ministerios o funciones, constituyó personas con dones. Y el valor principal del liderazgo del cristiano reside en la calidad de la persona que es. Ahí reside. El llamado demanda compromiso y demanda santidad. Ahorita decía el hermano Arturo, que le pregunten a mi esposa, y yo les decía la otra vez, para entrar al seminario, tu esposa tiene que escribir una carta que no ve el estudiante, porque la esposa te conoce. No seas hablador, ahora muy santo, ¿no? Y quieres entrar al seminario. Ahí está nuestro testimonio, hermanos, con la familia. El líder enseña con su vida, siguiendo el ejemplo de Cristo. La santidad personal es una prioridad en el liderazgo, hermanos. Que esté bien con Dios antes de intentar enseñar a los demás. Dice la ética cristiana esto, hermano. Nuestra meta es dar todo el honor y la gloria a Dios, motivados ¿por qué? Porque me van a pasar al frente y me van a dar un diploma o porque van a hablar mal de mí. No, motivados porque amo a Dios, motivados por el amor de Dios. ¿De acuerdo con qué? ¿Con mi criterio? No, de acuerdo con su norma establecida. ¿Qué es? La Santa Biblia. ¿Y esto todo para qué? Para parecernos más a Jesucristo. Ese es el punto que no se nos debe de pasar, hermano. Tú y yo tenemos la responsabilidad dada por el Señor de parecernos a Jesucristo. Pasemos al tema del oficio unificado de pastores y maestros. De los dones mencionados, el de pastores y maestros son una función integrado dentro del liderazgo de la iglesia. Y estas dos funciones son ejercidas por la misma persona. Es una función dual. La primera, el pastor, enfatiza la tarea de proteger y ser líder. Implica y va acompañada con amor, un cuidado amoroso, un gobierno sabio con base en lo que dice la palabra. Y guía al rebaño. ¿Cómo lo guía? A través de decisiones sabias, a través de llevar al rebaño a pastos más verdes, a un lugar que se va a beneficiar la congregación para ejercer la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos, y todo bajo la autoridad de Cristo. El liderazgo, la iglesia no se manda sola. Eso se refiere a la vida piadosa. Una vida piadosa es una vida sometida a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, maestro, su función principal es enseñar.
Es dar esta alimentación doctrinal, guiar el rebaño a pasturas más verdes, que la única manera es enseñar la palabra de Dios. No hay otra. No se puede ser un pastor fiel sin ser un maestro competente. No se puede. El Nuevo Testamento reconoce que el requisito fundamental del líder es que sea apto para enseñar. Acompáñame a Tito 1:9. Y lo leíamos en la mañana. Tito 1:9, como parte de los requisitos del pastorado. Dice así Tito 1:9, retenedor. Esta palabra, ¿qué implica de retenedor de la palabra fiel? Que la conozca, que le guste, que se apasione, que la viva. Qué peligroso que la viva, ¿verdad? ¿Te imaginas que el Señor estuviera frente de ti y te dijera, ¿y estás viviendo la palabra de Dios? Pero si lo sabes que tienes que vivir la palabra y luego, no, cállate. Qué bueno que el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Y esto es parecido, hermanos, como un ancla en la tormenta. Un barco en alta mar necesita un ancla segura y fuerte. Para no ser arrastrado, imagínate en alta mar, necesita un ancla que le impida que no se vaya a donde lo esté llevando el mar. O que se vaya a estrellar contra unas rocas. Es importante el ancla. Haciendo una metáfora de esto, la palabra fiel es el ancla, tuya y mía. En medio de tantas falsas enseñanzas, enseñanzas humanas, la parte del humanismo, ¿cómo le ha hecho daño a las iglesias? Empieza a entrar toda esta, tú eres el mejor, tú puedes. Viva el hombre, el ser supremo. Se oye bonito, ¿no? Y vamos, tú puedes, y hasta cantan y dicen y salen de las iglesias. Ay, hoy me motivó el pastor. Las predicaciones no son motivacionales. Hay corrientes culturales en el mundo que ensalzan al hombre y el enemigo hace en este contexto de la sociedad lograr meterse a la iglesia y engañarnos. Ay, aquí sí me motivan. El líder debe aferrarse a la Biblia, que es el ancla, para mantener firme y proteger a la iglesia, que en esta metáfora sería el barco. El líder debe tener una fuerte creencia en el mensaje que se le enseñó, para que entonces anime a los demás, anime a la congregación. Efesios 4:12, el propósito del liderazgo, y esta es la parte medular de la predicación de hoy. Porque aquí te toca a ti y me toca a mí. El propósito del liderazgo es la triple misión de equipar. Efesios 4:12. Este versículo, hermanos, define el propósito de los dones. ¿Para qué nos dan los dones el Señor? Para servir a la iglesia. Y aquí no los va a explicar. Efesios 4:12 dice, ¿a fin de qué? Esta palabra quiere decir con el propósito de qué o con el objetivo de qué. De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí están las tres. Perfeccionar a los santos, la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Y es progresiva. Si no hay el perfeccionar a los santos, que ahorita vamos a ver que la palabra perfeccionar es equipar, por eso es importante ver los originales, saber qué implica la palabra en griego. Si tú no estás equipado, no puedes hacer la obra del ministerio. Tienes que conocer la palabra. Y si no conoces la palabra, no puedes edificar a la iglesia. Y por eso te quedas solito, te aíslas y no quieres saber nada de los demás cuando tienes la oportunidad de acercarte y hacer coinonía con los hermanos. Vean, es progresiva. Propósito 1, perfeccionar a los santos. La palabra griega perfeccionar se traduce como equipar.
Y esto lo también se usaba para restaurar, por ejemplo, las redes de los pescadores. Y esto es interesante porque, ¿qué le decía Jesús a los apóstoles? Que les iba a hacer pescadores de hombres. ¿Por qué cuando tú echas las redes no vienen a Cristo, hermano? Porque te falta aprender de la palabra de Dios. Sé que la salvación es dada por el Señor, pero a ti y a mí nos dio el privilegio de ser instrumentos para llevar su palabra. Y también se utilizaba, aparte de arreglar las redes, se utilizaba esto para cuando se dislocaba un hueso, acomodar el hueso. Tú no puedes caminar o andar con un hueso dislocado, ¿sí? Tiene que estar en su lugar. Y ahorita vamos a ver esa metáfora que también más adelante usa el apóstol Pablo, que la iglesia es como un cuerpo, con los dones. Efesios 4:17, mira lo que dice. Esto digo pues, Efesios 4:17, y afirmo, juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. ¿Por qué ellos no están aquí? Porque tienen entenebrecido el entendimiento. Tú no. Tú no. Están excluidos de la vida de Dios. Tú no. Por causa de la ignorancia. Tú no, porque tú ya conoces lo que el Señor hizo en tu vida. Que hay en ellos por la dureza de su corazón. Tu corazón y el mío de piedra el Señor lo ablandó. Esto es precioso y muchas veces no lo valoramos. La función principal del pastor, del liderazgo, es capacitar y restaurar a los creyentes para que cumplan el ministerio. Propósito 2 para la obra del ministerio. El resultado del equipamiento es la activación de la congregación. Basta de estar sentados. Bueno, no quiero decir que se levanten ahorita, ¿verdad? No, a lo que me refiero, hay que ponernos a chambear. Tengo que hacer ese llamado desde el púlpito porque el Señor así lo demanda. No sabes, ¿y a dónde voy, hermano? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ven con nosotros. Y el Señor nos va a ayudar a que empecemos a hacer la obra del ministerio. La activación de la congregación para el servicio. El ministerio no es una actividad reservada para los pastores, hermanos. Es una vocación para todos los santos. Los pastores enseñan y capacitan, mientras que los santos, la iglesia en general, ejecutan la obra del ministerio. No, es que yo no sé, ¿y qué le digo? Pues ven los viernes, ven a la clase de los domingos en la mañana para que entonces tengas que decir. Estudia la Biblia durante la semana. ¿Qué le vas a decir? Pues, si no sabes qué dice la palabra de Dios, pues no le puedes decir nada. Después de muchos años, su servidor decía, oye, pues es que yo no tengo el don de evangelismo. Eso, clásico, ¿no? Que lo hagan los pastores y aquellos que tienen el don. Que lo haga el hermano Arturito, ¿no? Que le gusta evangelizar a cualquiera que se le atraviesa. Que lo haga él y todos los que tienen ese don. Yo no. ¿Por qué? Pues porque yo no estudiaba la palabra de Dios. Pues claro que no tengo nada. Y como no la vivía, menos que voy a estar diciendo. Entonces, la iglesia, dada por el Señor, establece, y en su palabra establece, que deben de ejecutar la obra del ministerio. El Señor distribuye los dones, Romanos 12:6. Acompáñame ahí. El Señor distribuye los dones en el cuerpo, cada miembro tiene una función. Y esto se parece mucho a la ilustración que se acaba de la orquesta sinfónica. Dice Romanos 12:6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, ya eso nos hace mucha congruencia con lo que leímos, usémoslos.
Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Ahora, ¿todo esto para qué es? Debemos comprender que todo esto es para la edificación de la iglesia. Por eso es que si tú y yo no estamos haciendo nuestro ministerio, no estamos edificando la iglesia. ¿Te imaginas ese cuestionamiento ante la presencia del Señor? ¿Y tú por qué no edificabas a la iglesia? ¿Qué le vamos a decir? Ahora ya lo sabes. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Yo ya cumplí. El fin último de esta cadena es la edificación de la iglesia. La edificación es una construcción progresiva. Ahí vamos, creciendo. Vamos creciendo. ¿Cómo? A través de la enseñanza. Un crecimiento en dos sentidos. Cualitativo, hablando de la parte espiritual, y numérico. Hermanos, el crecimiento lo da el Señor. A mí no me importan esas sillas. Escúchalo bien. No me importan las sillas. Me importas tú. Tú eres el que el Señor ha puesto en mis manos para dar la enseñanza correcta. Tú tienes una responsabilidad. Si el Señor da el crecimiento, no, yo no lo doy, ni tú lo das. ¿Y hasta cuándo vamos a hacer esto, pastor? De estar sirviendo a la iglesia y la obra del ministerio. Efesios 4:13, que es la meta, la unidad y madurez en Cristo. El proceso de equipar a los santos es un objetivo escatológico. ¿Qué quiere decir esto? De los últimos tiempos. ¿Y cuáles son los últimos tiempos? Today, hoy. A lo mejor viene el Señor a la 1. Mejor nos quedamos hasta la 1:30, ¿no? No, no es cierto, no se espanten. Versículo 13, 4:13. Hasta que todos, no nada más los de la izquierda, no nada más los de la derecha, hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no nada más dice que los que van al seminario, o no nada más dice a las mujeres, no nada más dice que los varones, o de los 60 para arriba, yo ya la libré. Dice hasta que todos. Por eso hay que aprovechar los momentos que tenemos de media hora. Hermano, te voy a jalar. Si yo me considero que estoy aprendiendo de la palabra de Dios, te vengo a jalar porque dice que hasta que todos lleguemos. Y ahí está tu responsabilidad y la mía. Si tú y yo nos aislamos de la iglesia, estamos contraponiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Pecado. No le demos vuelta. Si tú y yo no estamos obedeciendo lo que dice la palabra, se llama pecado. No, pues es que yo estoy aquí paradito nada más. Pero el Señor te está diciendo que hagas algo. Y si no estás haciendo lo que dice el Señor, entonces existen dos criterios para medir la madurez de la iglesia. ¿Somos una iglesia madura? Fíjense, aquí brevemente, hubo un estudio que se hizo en los Estados Unidos, porque aquí en México no hacemos muchos estudios de este tipo, de qué consideraban de manera general que una iglesia era madura. Había unas barbaridades. Que tengan un templo, un edificio de 1,000 personas. Que tengan un grupo de alabanza. Que tengan recursos para mandar misioneros al África. Que todos vayan al seminario. Y cosas por el estilo. Eso era con lo que los congregantes decían que era una iglesia madura. Aquí, este texto nos están diciendo dos características. Uno, la unidad de la fe. Es el apego, la adición, la manera en que tú y yo nos adherimos a lo que la iglesia está siguiendo, que es la palabra de Dios, a la verdad revelada de la palabra de Dios. Entre más tú y yo estemos apegados a la palabra de Dios, estamos promoviendo la unidad de la fe. Y dos, que es el más importante, el conocimiento del Hijo de Dios.
Les decía a los hermanos el viernes, no quiero provocar que digas una mentira. ¿Ya a qué me refiero? Si yo pregunto, oye, ¿amas a Dios? ¿Amas a Jesucristo? Todos levantaríamos la mano. Hasta por pena, ¿no? Ves que todos levantan, yo también. Pero amar implica conocer. Yo amo a mi esposa porque la conozco. Ella me ama porque me conoce, a pesar de cómo soy. Si tú dices amar a Cristo, ¿a poco lo conoces? ¿Sí lo conoces? El conocimiento del Hijo de Dios es un conocimiento íntimo, de experiencia, de vivir con Él, que te des cuenta de su poder en tu vida. Que no te platiquen, oye, es que a mí me levantó el Señor del hospital, me sacó del piso cuando estaba hundido en las drogas. Ah, ya no me platiques a mí, yo lo sé, el Señor hizo eso conmigo. Pero si tú no tienes esa experiencia de vivir con el Señor, no lo conoces, no conoces su poder. Esto es una función permanente de la iglesia, equipar a los santos y principalmente de liderazgo. Es una meta incansable. No lo vamos a lograr aquí, porque dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te puedes dimensionar cuál es la plenitud de Cristo? Ni todo el universo lo puede comprender, no lo abarca, hermanos. Por eso hay una eternidad que vamos a vivir con Él, para conocerlo. La madurez de la iglesia está definida de cómo nos parecemos más al Señor. Y el liderazgo pastoral se mide con la creciente semejanza de la congregación en Jesús. ¿En qué? En su carácter, en su conocimiento y en su práctica. Efesios 4:14, la señal de inmadurez y el antídoto. Porque aquí nos pone la palabra del Señor cómo hay una evidencia o una muestra de la inmadurez. La progresión hacia la madurez que dice el versículo 13 de Efesios 4, se los leo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Esta progresión es la defensa contra las amenazas doctrinales que acechan al cuerpo, que acechan a la iglesia, porque hay una batalla. Dice Efesios 4:14, entonces ya no seremos niños. Aquí ya no hace falta meter una ilustración, aquí ya viene. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No tenemos el ancla, que es la palabra de Dios, ¿no? Llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No, vente para acá, aquí no tienes problema. Allá te dicen que no puedes hacer esto, aquí sí lo puedes hacer. El Señor todo lo perdona. Finalmente en la noche pides perdón y se acabó. Sigue pecando, no pasa nada. Pobrecito de ti. No, la inmadurez espiritual es descrita con la metáfora de los niños. El niño espiritual no es igual que el crecimiento humano. Puedes ser un niño espiritual aunque tengas 30 años en el Evangelio, 40, 50 años. Si tú y yo no hemos entendido la palabra, los años no me dan crecimiento espiritual. Oye, es que yo ya leí 400 veces la Biblia, pero sigues siendo un patán con tu familia. No obedeces la palabra, no conoces a Jesucristo. Eres un chamaco, espiritualmente hablando. Y puede ser que hay personas que el Señor los lleva de lleno y andan sirviendo. Y tienen 4 o 5 años en el Evangelio. Ya son adolescentes, espiritualmente hablando. El tiempo no te da el crecimiento espiritual, hermano. Los niños, ¿cómo son? Inestables, susceptibles al engaño, son muy fáciles de engañar, ¿no? Los engañas con cualquier cosa. Fácilmente influenciados, y en este caso, por cualquier viento de doctrina. Por el contrario, la madurez espiritual se manifiesta en una estabilidad.
No, a ver, este hermano, ¿qué está diciendo, no? Y vámonos como los de Berea. A ver, ¿qué estás predicando, hermano? La madurez espiritual se manifiesta en una estabilidad que resiste a ser fascinada por novedades espirituales. Aquí me acuerdo de un hermano que me decía, es que estábamos en la iglesia fascinante. Esta iglesia, los cantos, y me dicen que yo soy lo máximo. Las amenazas provienen de la astucia de hombres que manipulan la verdad. Si tú no conoces la verdad, te van a manipular. Esa es una realidad. Usan el engaño para desviar a los creyentes. Ahora, la negligencia, hermanos, de los que nos paramos aquí en la alimentación doctrinal, deja a la congregación vulnerable. Y hasta que el Señor me lo permita, yo no lo voy a permitir. Que se enseñe algo que vaya contrario a la Biblia. Que se enseñe la Biblia diluida. No lo voy a hacer. Porque yo tengo que entregar cuenta de la función y el rol y la responsabilidad que el Señor puso en mí. Ahora, ¿cuál es el antídoto a esta inmadurez? Efesios 4:15, que es profesar la verdad en amor. Efesios 4:15 dice, más bien al hablar la verdad en amor, que creceremos en todos los aspectos, en todos, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. La solución a la inestabilidad y al engaño es un crecimiento dinámico de todos los días, no nada más los viernes y los domingos, hermanos. Oye, es que no tengo tiempo de leer mi Biblia. ¿A qué horas te paras, hermano? A las 5 de la mañana. Párate a las 4:30. Y lee tu Biblia. ¿Cuál es el problema? ¿O que no puedes? ¿No le puedes dar media hora de tu valioso tiempo al Señor? Un crecimiento dinámico y equilibrado. Y este crecimiento hacia Cristo, hermano, se logra a través de la verdad y el amor. Tienen que ir juntas. ¿Por qué? Porque si nada más hay verdad, déjame ponerlo en este sentido. La verdad es el contenido innegociable de la palabra de Dios. Esto no se negocia. Aquí está la verdad, que es la función del pastor maestro. Pero si falta la verdad y nada más hay puro amor, el amor se vuelve sentimental, superficial y sin fundamento. Luego a los papás nos pasa eso. No es mi caso, pero luego con un hijo de 30 años, ay, ya te vas a ir de la casa, hijo, no te vayas. Quédate otros 15 años aquí, ¿no? Era un meme por ahí. No, si todavía está chiquito. Les queremos solucionar todos los problemas. Tengamos cuidado. Los hijos tienen que madurar. No estoy diciendo que ahora a los hijos hay que tratarlos mal, ¿eh? No va por ahí. Hay un balance, hay un equilibrio que la palabra de Dios nos enseña. Hay que enseñar a nuestros hijos a que ellos se abran camino por la vida. Y que ellos, qué mayor satisfacción ver que nuestros hijos estén en el Señor. Aquí no es el punto que si el trabajo, que anden en el Señor, o que tú los vas a cuidar mejor que el Señor. A veces en ese mal entendimiento, yo no me puedo morir porque ¿qué va a ser de mi esposa y de mis hijos? Pues se va a encargar el Señor. O ahora resulta que yo soy mejor, ¿no? Si falta la verdad, el amor se vuelve sentimental, superficial y sin fundamento. El amor es el vehículo, es el motivo de la enseñanza, que también es el rol del pastor. La verdad administrada sin amor, que ese es otro de los pecados que luego caemos en la iglesia, la verdad administrada sin amor es dura, es legalista, es juicia, dice, acusa y se destruye, es destructiva. Por eso debe ir la verdad en amor. Y por último, Efesios 4:16, la vitalidad y el crecimiento de la iglesia. Fíjense aquí la preciosura. Aquí estás tú, y aquí estoy yo, en este versículo. De quien todo el cuerpo, la iglesia, estando bien ajustado y unido, ¿por qué?
por la cohesión de las coyunturas proveen. Hermano, ¿estás bien ajustado y estás bien unido por la cohesión de las coyunturas que proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro? ¿Qué va a producir? El crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Por eso eres importante tú. Si tú no estás haciendo tu función dentro de la iglesia, el cuerpo no va a funcionar bien, porque hasta que todos lleguemos al conocimiento del Dios, de Jesucristo, es importante, hasta que todos, para que el cuerpo funcione. Este versículo establece que Cristo es la cabeza y la fuente de vida. El cuerpo se ajusta y se liga bien. Imagínate por un momento que no te funciona el pie izquierdo. ¿Tú estarías a gusto? Y te duele, ¿eh? No nada más no te funciona. Te duele si lo mueves. ¿Tú estarías a gusto? No, ¿verdad? Así le pasa a la iglesia si tú no estás haciendo y usando tu don. Así le pasa a la iglesia. ¿Qué cuerpo quieres tener, hermano? Ahora, si no lo tienes, ¿qué se requiere hacer? Tienes que seguir una línea, una disciplina. Nosotros como iglesia, aquí tenemos nuestra doctrina y sabemos lo que tenemos que hacer. El crecimiento de la iglesia es proporcional. La iglesia va a crecer en proporción al buen funcionamiento de cada uno de nosotros. La iglesia no va a crecer. A mí no me interesa tener 300 miembros, no, ni 100. No, son muchos problemas. Es más, ni cabemos aquí. Yo no pretendo eso. A mí no me interesa crecer en número. A mí me interesa que tú y yo, los que estamos aquí, crezcamos espiritualmente. Y como en un artículo que sacaron, que alguien pueda decir, oye, en esta iglesia, ¿cuántos somos aquí más o menos? ¿Alguien trae el número? 35. Hay 35 predicadores ahí. Gloria a Dios. No a mí, desde luego, ¿verdad? Eso me interesa más. No que seamos 30, 40, 80, ni campañas evangelísticas y que vengan grandes predicadores. No me importa eso. El Señor te puso en este lugar, me puso a mí. ¿Para qué? Para que tú y yo creciéramos en el conocimiento de Dios Santo. Y eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que estamos llamados a hacer tú y yo. 1 Corintios 3:6. Dice, primera carta a los Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Aquí están las funciones, hermano. Yo planté, dice Pablo, la predicación, el evangelismo. A ti y a mí nos toca estar sembrando la palabra de Dios. Apolos regó. Oye, es que yo no sé, ¿qué le digo? Tráelos a la iglesia. Ven el viernes con tu invitado. Ven el domingo a las 10 de la mañana con tu invitado. Aquí le vamos a enseñar, aquí vamos a aprender todos juntos. Apolos regó, que es el discipulado, pero Dios ha dado el crecimiento espiritual y numérico. Por eso a mí no me importa el número, me importa la parte espiritual. Dice, y todos nos jactamos de Mateo 28, de ir y hacer discípulos. Y cuando te pregunten, ¿cuántos discípulos? No te van a preguntar a cuántos le predicaste, eso no te van a decir. Oye, yo estuve todo un día ahí, no sé si han tenido oportunidad enfrente del Palacio de las Bellas Artes. Por lo general siempre hay 2 o 3 personas que están ahí con la Biblia y predicando. ¿Sale? Y está bien. Gloria a Dios por la vida de sus hermanos. Pero a ti y a mí dice la Biblia que hagamos discípulos. No. ¿A cuántos le predicaste? 345,220. Híjole. ¿Y cuántos discípulos? ¿Mandé? No, discípulos no. Híjole. Deja quito la palomita. El Señor nos está mandando a ser discípulos.
implica compromiso, implica responsabilidad. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Estás desarrollando tu función, hermano? Y déjame terminar con esto. El encargo que nos da el Señor aquí en este capítulo 4 de Efesios establece las responsabilidades que el Señor nos da a los pastores y a la iglesia. Déjame poner primero las responsabilidades de tu servidor y el liderazgo y aquellos que se atrevan a ser pastores junto conmigo, ¿no? Aurelio. Llamado al pastor maestro, la santidad. Cuidado personal y ejemplo. La tarea más importante del pastor es asegurarse de que está bien con Dios. El pastor debe atender su santidad y su doctrina antes de atender el rebaño. Este principio se enuncia en 1 Timoteo 4:16. Te lo leo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Le está diciendo Pablo a Timoteo, porque Timoteo está en Éfeso, está pastoreando esa iglesia y le dice, aguas contigo y con lo que enseñas. Persevera en estas cosas. O sea, no es algo que, no. Every day, todos los días. Persevera en estas cosas porque haciéndolo que asegurarás la salvación, tanto para ti como para los que te escuchan. El liderazgo bíblico se ejerce mediante el ejemplo. Hay un deber de guía y alimentación. 2. El pastor maestro debe guiar y alimentar el rebaño. 1 Pedro 5:2, te lo leo. Pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. A mí me encanta estar aquí, pero tengo que dar oportunidad que otros hermanos prediquen. Sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Guiar, hermanos, implica gobernar como pastores sometidos a Cristo y tomar decisiones sabias que beneficien a la congregación. Alimentar implica llevar a la congregación a pasturas más verdes. Y eso pues se realiza solamente a través de la palabra. Ahora van ustedes. La palabra, el llamado a la iglesia, los santos. Si el pastor maestro cumple su misión, la congregación debe responder con 2 acciones, por lo menos. Sujeción y reconocimiento. El cuerpo debe reconocer que los líderes han sido dados por Cristo y someterse a su autoridad pastoral. Someternos a la autoridad. A ver, espérame. Eso como que empieza así, como que no. Y luego, si les leo Hebreos 13:17, si lo quieres buscar, Hebreos 13:17 exige. O sea, no pide opinión, exige. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ahora, no crean que ustedes la llevan de perder. Yo soy el que la lleva, porque yo ahora tengo la responsabilidad de ustedes. Obedecer, sujetarme. Yo no tengo la opción. Cada persona que entre por esa puerta, el Señor la pone para que yo responda ante Él por esa persona. Adelante, si tú también me quieres acompañar, adelante. Y la activación ministerial. El creyente debe aceptar el equipamiento y participar activamente en la obra del ministerio. Finalmente, la madurez de la congregación, hermanos, es el resultado de un plan divino, no es el plan del pastor, sostenido por el liderazgo otorgado por Cristo, y la madurez espiritual es una condición que abarca tanto la doctrina como la práctica. Doctrina y práctica. Y no me cansaré de decirlo esto. De nada me sirve saber 320 versículos si no los practicas. De nada te sirve. Es más, acumulas más juicio porque sabes más la Biblia y no la obedeces. Mejor que no la conozcas. Al menos tendrás un pretexto. Es que no sabía. La edificación de la iglesia está basada en la verdad inmutable de la bendita palabra
de Dios. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra nos confronta, tu palabra está llena de sabiduría. Perdónanos porque muchas veces la desconocemos. Mueve nuestros corazones, Señor. Queremos agradarte solamente a ti. Sabemos que en ti tenemos la vida eterna y que estamos hablando de propósitos eternos. No son propósitos para el día de mañana, ni el mes, ni el año que sigue, sino son propósitos de la eternidad. Ayúdanos a entenderlo en ese sentido y en esa proporción. Porque cuando lo comprendamos que servimos al Rey Todopoderoso, nos humillaremos ante ti y vamos a obedecer tu palabra, Señor. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén.